Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Verbo Jutiapa. Iglesia Cristiana Verbo Jutiapa, discipulando naciones. Es una bendición poder llegar a través de este medio a tu vida. En donde quiera que tú te encuentres, Dios te está dando la oportunidad de escucharlo y poder bendecir tu vida a través de este mensaje de la palabra de Dios en tiempos difíciles, en medio de la crisis que actualmente estamos viviendo. El propósito de esta palabra que vas a recibir en esta mañana es en primer lugar para darte esperanza. Sabemos que estamos pasando pruebas difíciles, circunstancias bastante difíciles a nivel mundial, en las familias, en el trabajo, en los negocios, pero sabemos que Dios está con nosotros y por eso Dios quiere darte en esta mañana una palabra de esperanza, una palabra de aliento a través de la fe, porque sabes de que debemos de estar parados en la roca firme que es Cristo Jesús. De igual manera, estas circunstancias, estas situaciones nos están permitiendo mantener una comunión con Dios a través de la adoración, a través de esa búsqueda, a través del clamor. Dios nos está llevando a que nosotros podamos superar estas crisis. Quisiera comenzar diciéndote de que Dios usa las circunstancias para podernos hablar. Escúchalo bien. Dios utiliza las diferentes circunstancias, las adversidades para poder bendecirte. A veces pensamos, generalmente como seres humanos, que Dios nos ha abandonado. Pensamos que Dios nos ha dejado solos, mas no es así. La palabra de Dios nos revela el propósito que Él tiene para nuestra vida y cómo Él cumple por medio de su palabra que vamos a vivir aflicciones en nuestra vida, pero que Él siempre tiene una solución, que Él siempre tiene una palabra para que nosotros podamos permanecer en Él. Y debemos de tener presente el propósito de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando venga el momento de la adversidad, nosotros podamos confiar en Dios y esto va a desarrollar en nosotros una actitud, escúchalo, que honre y glorifique su nombre y sobre todo que dé paz a nuestros corazones. Lo que voy a decirte en este momento pueda sonar algo absurdo, pueda sonar muchas veces hasta ilógico, pero quiero decirte que Dios utiliza el sufrimiento para hacernos un bien. Dios utiliza las circunstancias, las adversidades para probarnos cómo está nuestra fe. Dios utiliza estas circunstancias, estas crisis que estamos pasando para poder hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón. Y algo que debemos también tener muy claro es que todo lo que estamos viviendo es porque Dios quiere que reajustemos nuestras prioridades en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestros trabajos. ¿Para qué? Para podernos bendecir y que desarrollemos una responsabilidad en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad. Y para que en medio de todo esto aprendamos a alabarle, a glorificarle y sobre todo a activar nuestra fe. Así que la prédica de esta mañana yo le he titulado Dios tiene un propósito en medio de la adversidad. Mis hermanos, debemos aprender a ver los problemas o las circunstancias o las adversidades como una oportunidad. ¿Pero por qué como una oportunidad? Para poderlo resolver. Las circunstancias que actualmente estamos viviendo a nivel mundial como país y que enfrentamos muchas veces nos desinflan, muchas veces nos desaniman, muchas veces nos derrotan. ¿Por qué? Porque empezamos a menguar en nuestra fe. Empezamos a escuchar las noticias, que generalmente las noticias causan en nosotros pensamientos negativos de qué va a pasar, mas no ponemos nuestra fe en acción, esperando en que Dios tiene una respuesta a todo lo que estamos viviendo y que Él se va a mover en medio de la adversidad. Nos desesperamos, terminamos reclamándole a Dios por qué nos está sucediendo todas estas cosas. Pero para poder comprender de mejor manera lo que Dios tiene, esta palabra que Dios tiene fresca para tu vida y de ánimo, quiero que veas dos perspectivas para poder enfrentar los problemas. La primera perspectiva es que primero debemos de aprender a reconocer nuestra situación, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando o lo que hemos vivido y lo que hemos pasado.
¿Por qué? Porque generalmente nosotros los seres humanos tenemos una característica. Somos muy orgullosos. Somos orgullosos en extremo. Cuando viene la prueba, cuando viene la situación difícil, generalmente nosotros nos aislamos y tratamos de manera solitaria el tratar de resolver nuestros problemas. Muchas veces ni aún a nuestra esposa le contamos nuestros problemas. O a veces tenemos circunstancias difíciles en nuestro negocio, que no nos está yendo bien en nuestro trabajo, y muchas veces nosotros no contamos a nadie eso. Nos ahogamos en nuestros propios problemas y lo que menos hacemos es reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, el reconocer que necesitamos esa voluntad divina para que nuestra vida pueda ser transformada y bendecida a través de las diferentes circunstancias. Pero primero tenemos que saber reconocer esos problemas. Y el segundo aspecto la segunda perspectiva es aprender y crecer por medio de ellos. Y esto es algo bien importante. El aprendizaje de vida, lo que estamos sacando en medio de esta situación difícil o a través de los problemas, nos va a llevar a nosotros a crecer. Generalmente siempre vemos los problemas como una situación mala y generalmente Dios tiene una perspectiva diferente. Dios dice en su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos no son nuestros caminos. Así que en esta mañana Dios te está hablando y Dios te está diciendo que tienes que aprender a ver los problemas como una oportunidad. Generalmente la mayoría de las personas fallamos en ver cómo Dios desea utilizar esos problemas para bien de cada uno de nosotros. Dios desea de que aprendamos a ver de lo difícil, que aprendamos a ver de aquellas cosas negativas, cosas hermosas, cosas preciosas, por muy difíciles que así lo podamos pensar. Dios saca de lo mejor de lo difícil. Y todo este proceso necesita un tiempo de maduración. Y ese tiempo Dios lo tiene para que nosotros podamos acercarnos y lo podamos buscar y encontrar en Él la salida que nosotros estamos buscando. Las adversidades, escúchalo bien, las adversidades nos enseñan más que los éxitos. ¿O no te has puesto tú a pensar cuando pasaste una situación difícil y siempre te recuerdas cómo Dios proveyó, cómo Dios te bendijo, cómo Dios abrió puertas en medio de esas circunstancias? Por eso que generalmente las dificultades, las adversidades siempre nos van a enseñar mucho más que el éxito. Y las personas que ven los problemas como una oportunidad, déjame decirte, es que lo ven así porque ellos han desarrollado capacidades, óyelo bien, necesarias porque han tenido que pagar un precio. Y ese precio no siempre ha sido un precio fácil. Tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que saber a esperar en Dios. Tenemos que saber esperar en Dios. Tenemos que saber que Dios está obrando en medio de las dificultades. Pero para eso Dios trabaja nuestra vida, Dios trabaja nuestro carácter. Y en esta mañana quiero compartir así brevemente 5 formas o 5 maneras como Dios usa las adversidades para bien en nuestras vidas. Y vamos a comenzar hablando acerca de que Dios usa las adversidades para darnos dirección. Escucha bien, Dios está utilizando la adversidad o los problemas o las circunstancias que estás viviendo en tu vida a través de esta crisis, en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones. Dios la está utilizando para poder darnos una nueva dirección. Las circunstancias que frecuentemente nos apuntan a cambiar y nos motivan a ese cambio, nos desafían a poder entrar a un proceso donde empezamos a ver nuevas habilidades y nuevas maneras para poderlo resolver. Estas circunstancias o estos problemas o estas adversidades nos sacan de nuestra comodidad, nos sacan de nuestro status quo, que comúnmente le llamamos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está llamando nuestra atención. Dios te está diciendo: lo que estás viviendo, lo que estás pasando, yo tengo un propósito. Y aquí podemos ver nosotros a nivel mundial lo que estamos padeciendo. Yo me he dado cuenta cómo Dios está llevando a las naciones enteras a clamar. Esos grandes líderes que en algún momento tuvieron la solución a los problemas se están dando cuenta que no pueden. Humanamente no podemos. Y recurrieron a la fuente inagotable de poder y que es el único que puede obrar de una manera poderosa
en las vidas de las personas que están padeciendo esta situación. Y hemos visto cómo diferentes presidentes, diferentes líderes han llamado a la nación a clamar, a buscar de Dios, porque sabemos que esto que estamos viviendo, esto que estamos padeciendo, solo Dios puede cambiarlo. Solo Dios puede traer esa salud, solo Dios puede traer una respuesta pronta a la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Las economías están golpeando fuertemente a los hogares. Todo lo que estamos viviendo, realmente estamos viendo de que Dios nos está orillando a que clamemos, a que le busquemos. Y es aquí donde Dios utiliza este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para cambiar nuestro caminar, para que realmente podamos analizar nuestra vida. Y muchas veces nos preguntamos por qué las cosas son así. Y déjame decirte de que en medio de todo esto es porque Dios tiene un plan y porque Dios nos ama. Y Dios se muestra de maneras diferentes y nos habla de maneras en las cuales nosotros muchas veces no entendemos. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 20:30, la maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. Todo esto que estamos viviendo nos está hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, los que creemos en Dios. Cuando reconocemos a Dios en nuestros caminos, cuando Dios está en nuestro corazón, nosotros debemos de aprender a estar agradecidos en cualquiera que sea nuestra situación. Y la palabra de Dios también en Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que si tú y yo amamos a Dios, debemos de saber que todo lo que está sucediendo va a obrar para bien. El segundo aspecto o la segunda forma es que Dios usa la adversidad para examinarnos, para evaluarnos. Y es aquí donde empezamos a entrar un poco más a la parte íntima de Dios con nuestro corazón, con nuestra mente. Los seres humanos generalmente muchas veces nos comparan como las bolsitas de té, ¿sí? Y cuando yo te digo que muchas veces nos comparan como las bolsitas de té, es porque si queremos saber qué es lo que hay dentro de ese sobrecito, simple y sencillamente tenemos que sumergirla en un vaso de agua caliente. Y ahí nosotros vamos a experimentar cuál es su sabor o cuál es realmente el contenido de lo que hay dentro. Y de la igual manera Dios así obra con nosotros. Tenemos que sumergirnos en el río de su Espíritu para que nosotros podamos entender por qué todo lo que nos está aconteciendo tiene un propósito. Dios está tratando con nuestra alma. Dios está tratando con nuestro corazón, porque de él mana la vida. De ahí vienen los pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Y Dios nos creó a nosotros para su deleite. Y yo quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿Ha probado Dios tu fe en estos últimos tiempos? ¿A través de alguna circunstancia? ¿A través de algún problema? ¿O a través de alguna adversidad? Y quiero decirte algo, de que si Dios ha probado tu fe en estos últimos tiempos, es porque Él quiere revelarte cuáles son esos problemas y por qué Él ha puesto esta prueba en tu vida. La Biblia nos dice en Santiago 1:2 al versículo 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, óyelo bien, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si te das cuenta, mis hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que tenemos que aprender a tomar las circunstancias y lo que estamos viviendo con gozo. ¿Será que esa es nuestra actitud? Que cuando viene el problema nos empezamos a gozar y decirle gracias a Dios por este problema que viene a mi vida. Generalmente no es así. Y cuando nosotros actuamos de acuerdo a la palabra de Dios se cumple, porque nuestra fe se empieza a activar y la fe empieza a producir en nosotros paciencia y aprendemos a saber sobrellevar el problema o la circunstancia que nosotros estamos viviendo. Pero sobre todo, Dios empieza a escudriñar nuestro corazón. ¿Recuerdas a Job? Un hombre que lo tenía todo, pero que a la vez también lo perdió todo. Luego Dios al final le da mucho más de lo que él tenía. ¿Pero qué tuvo que hacer Job? Tuvo que ser probado. Job tuvo que aprender a tener paciencia
Tuvo que saber esperar en Dios el momento a través del cual Dios iba a obrar a través de las diversas dificultades. Perdió su familia, perdió sus amigos, perdió sus propiedades, lo perdió absolutamente todo. Pero Dios le devolvió mucho más. ¿Por qué? Porque fue paciente. Porque Dios obró a través de Job. Él autorizó al enemigo de que lo tentara. Pero más aún así, Dios siempre estuvo con Job en medio de la adversidad. Y Job siempre confió en su Dios, porque sabía que Dios le iba a dar la solución. Así que a través de las pruebas, mis hermanos, nosotros es donde verdaderamente aprendemos a crecer. Así que recuerda que cada problema, cada adversidad, cada circunstancia que estés viviendo en este momento es una oportunidad para que tú puedas triunfar, para que tú puedas salir vencedor en el nombre de Jesús. La tercera forma es que Dios usa las adversidades para corregirnos. Aquí vamos profundizando un poco más, porque ya no solo es que Dios nos examina, sino que Dios ya empieza a hablarnos internamente. Y cuando Dios nos empieza a hablar internamente, podemos decir aquella expresión porque lo estamos viviendo en carne propia. Como aquel niño cuando le decimos, hey, no toques esa agua que está en el fuego porque te vas a quemar. ¿Y qué es lo que sucede? El niño mete la mano en la olla y ¿cuáles son las consecuencias de su desobediencia? Se quema. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera como un niño. Y a veces tenemos que aprender el valor de algo hasta que realmente vemos una circunstancia difícil, o que nos enfermamos, o que la economía está mal, o que tenemos problemas en nuestra relación con nuestra esposa, o que tenemos inconvenientes con la gente que está a nuestro alrededor. Y aquí quiero que aprendamos algo muy importante en nuestra vida a través de cómo Dios utiliza las adversidades para podernos corregir. Muchas veces en medio de las decisiones que nosotros tomamos y que ahora tenemos un resultado, no el mejor, mucha gente estuvo cerca de nosotros. Mucha gente estuvo cerca de nosotros tratándonos de decir, no lo hagas, no es la mejor decisión. Pero en ese momento nosotros no entendíamos que esta gente estaba cumpliendo un papel importante y que Dios mandó a esas personas como un instrumento para nuestro crecimiento y que muchas veces nosotros los hemos ignorado. La palabra de Dios dice en Salmo 119, 71, 72, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Cuando vemos esta palabra, viene también lo que dice en Proverbios 27, 17, hierro con hierro se afila. Un hombre aguza con otro hombre. Y generalmente esto nosotros lo vivimos constantemente y hoy más que nunca en el seno de nuestro hogar, en el seno de nuestro hogar, con nuestra esposa. Ahora que estamos dentro de nuestra casa, que pasamos más tiempo, empezamos a experimentar ciertas formas de limar asperezas y nuestro carácter. Y Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo de que debemos de aprender, óyelo bien, a afilar, a aguzar en algún momento nuestro carácter. Generalmente las mujeres siempre tienen un sexto sentido y muchas veces nosotros no lo reconocemos. Y ellas siempre han tenido esa paciencia y esa forma para poder llegar a nosotros. Pero como nosotros nunca damos nuestro brazo a torcer, muchas veces nosotros no aceptamos esa guianza, esa dirección de lo que Dios también está usando a nuestro propio cónyuge para podernos bendecir. Así que generalmente siempre huimos, tratamos de escondernos de los problemas. De igual manera en nuestro trabajo. Muchas veces nosotros en nuestro trabajo, ¿verdad? Dios lima nuestro carácter a través de nuestro jefe, porque generalmente nuestro jefe es la autoridad. Y muchos de nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos gusta únicamente, cayendo en un desacato de la autoridad. Y muchas veces hasta nos volvemos anarquistas. Y así que nos rebelamos no solo en contra de Dios, sino que también en contra de la autoridad delegada. Y Dios te está enseñando de que en tiempo de crisis, en tiempo de circunstancias difíciles, Dios quiere corregir tu vida. Dios quiere cambiar tu manera de actuar. Y aquí viene también a mi mente algo muy importante de lo que Dios hizo con David. Un hombre conforme al corazón de Jehová. Un hombre que libró batallas para salvar al pueblo de Israel del enemigo. Pero David fue tentado. David cayó en pecado. Pero en el Salmo 51, este hombre reconoce su pecado. Tuvo que corregir su caminar y sabía que la única fuente para poder restaurar su vida y poder nuevamente tenerlo todo era
buscar el perdón de Dios. Por eso él en este capítulo habla acerca de que Dios borre sus rebeliones, de que Dios lo lave de su maldad, que solo contra él había pecado y que Dios siempre ama la verdad en lo íntimo. Y él le dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame, purifícame, crea en mí un corazón limpio y recto y vuelve el gozo de tu salvación. Esa es la actitud de un verdadero hombre. Esa es la actitud de alguien que reconoce que ha cometido un error y que debe de enmendarlo. Y solo delante de Dios nosotros podemos venir y encontrar esa misericordia, encontrar esa gracia para que nuestra vida pueda continuar. Así que, mis hermanos, si en algún momento tú te has sentido identificado con esta parte de esta palabra de la adversidad, que debemos de aprender a corregir nuestra vida a través de los problemas, vemos el ejemplo de David. Cuarto aspecto: Dios usa las adversidades para protegernos. En medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que estás padeciendo, Dios te está diciendo de que Él tiene un propósito y un plan para tu vida, así como lo hizo con José, el hijo de Jacob. Por envidia de sus hermanos lo vendieron y fue esclavo. Estuvo en la cárcel, pero más sin embargo, escúchalo bien, en medio de toda esa larga trayectoria de problemas que en algún momento José pudo haber dicho: bueno, ¿en dónde está Dios en esta situación? ¿En dónde Dios dice que Él me va a proteger? Él estaba firme y le estaba creyendo a Dios. Y ese fue el premio a que Dios lo honró y lo llevó a ser uno de los líderes más importantes de Egipto. Él pudo, a través de esa oportunidad, de ese liderazgo que él tenía en el gobierno, por así decirlo, de Egipto, él pudo muy bien cobrar venganza en contra de sus hermanos, en contra de aquellos que le hicieron un mal, ya estando como líder. Pero escucha bien lo que dice la palabra de Dios en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Mis hermanos, solo Dios puede hacer las cosas adversas que se transformen en bendición. Recuerda de que Dios lo llevó a José como un administrador y sabía que venían 7 años de sequía. Y Dios utilizó a este hombre, a este varón, para poder bendecir no solo a su familia, sino bendecir a una nación. Así que, mis hermanos, Dios te está librando, Dios te está protegiendo de muchas cosas que en este momento tal vez tú lo estás viendo como una adversidad. Mas Dios te está hablando. Mira la vida de José como un ejemplo para que pueda bendecir tu vida. Ya para ir terminando, vamos a ver la última forma o cómo Dios nos habla a través de las adversidades y nos habla para poder madurar. Y esta es una situación que me ha abierto los ojos a mi vida, porque generalmente muchos decimos que la madurez la alcanzamos con el tiempo. Muchos dicen que la madurez se alcanza con edad. Algunos otros dicen que la madurez se alcanza con el mayor conocimiento. Y déjame decirte una verdad muy clara. Y es que la madurez, escúchalo bien, se alcanza a través de los problemas resueltos, pero con responsabilidad. Cuando nosotros aplicamos todos estas fases o maneras de cómo poder salir de las circunstancias a través de las adversidades y cómo Dios utiliza la dirección, cómo Dios nos examina, cómo Dios corrige nuestra vida, cómo Dios quiere que maduremos y cómo Dios nos protege, es porque Dios quiere que nosotros aprendamos esta madurez. Y esa madurez Dios lo hace a través de nuestro carácter. Cuando nosotros respondemos de una manera correcta, apegada a la palabra de Dios, confiando en nuestro Dios, y que nosotros vamos a saber vencer las adversidades que actualmente estamos viviendo. Generalmente, ¿sabías que Dios está más interesado en trabajar o construir en tu carácter, en tu vida, que en buscar tu comodidad y tu confort? En Mateo 8, 23, 27, Jesús dice la palabra de Dios que sale con sus discípulos de estar en un lugar y se van en la barca. Y estando en la barca, dice, Jesús estaba muy cansado. Y dice que Jesús duerme, descansa. Y mientras Jesús empieza a descansar y a dormir, dice que se desata una gran tempestad.
y cuando se desata esa gran tempestad, dice que los vientos soplaban y la barca ya sucumbía, la barca ya prácticamente naufragaban. Y dice que los discípulos empezaron a tener temor. Los discípulos ya no sabían qué hacer en medio de esa circunstancia, en medio de esa adversidad, en medio de ese problema. Y se recordaron que ahí estaba el Maestro. Se recordaron que ahí estaba Cristo con ellos. Y le hablaron y lo despertaron. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? ¿Cuál fue la reacción de Jesús al ver la actitud de sus discípulos? Hombres de poca fe. Y Dios te está retando de igual manera a ti en estos momentos de estas circunstancias. Dios te está diciendo, hombres de poca fe. Y dice que Jesús inmediatamente le habló a la tempestad, a los vientos y se calmaron. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros clamamos. Ese es el Dios al cual nosotros en los momentos difíciles debemos de buscar. Pero debemos de también de activar nuestra fe en medio de esta crisis. Y por eso nosotros estamos como un experimento en un laboratorio de la vida, donde estamos descubriendo nuestra verdadera naturaleza, la profundidad del carácter de Dios en nuestra vida. Y la gente misma, ¿verdad?, ha estado sufriendo y padeciendo con estas pruebas. Y muchos estamos descubriendo en realidad si realmente Dios está con nosotros o realmente en quién creemos. Todo esto nos está llevando a autoanalizarnos, a que podamos evaluar nuestra vida a través del propósito que Dios tiene a través de las adversidades, pero sobre todo el carácter. Dios está trabajando con tu vida, Dios está trabajando con tu mente, con tu corazón. En Romanos 5, 3, 4 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Así es, mi hermano, de que Dios está utilizando estas circunstancias para que podamos depender de Él. Dios está utilizando estas circunstancias, estas tribulaciones, para que aprendamos a tener paciencia, para que aprendamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que dependamos de Dios. Y de esa manera nosotros estamos aceptando, tomando el carácter de Cristo para nuestra vida, y eso trae esperanza y salud para cada uno de nosotros. Y por último, otro de los resultados que nos da este proceso de maduración es el crecimiento espiritual. Escúchalo bien, es el crecimiento espiritual. Y eso es lo que todos nosotros deberíamos de estar en este momento tomando para nuestra vida. En medio de las circunstancias familiares, en medio de los problemas que estamos viviendo, debemos de aprender a crecer en lo espiritual. Debemos de aprender a buscar más de Dios, depender más de Dios, inclinar nuestras rodillas con nuestra familia y clamar por nuestra nación, clamar por el mundo entero, clamar para que en medio de estas circunstancias Dios sea exaltado y que Dios sea manifestado. Así que, mis hermanos, para concluir, Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas. Si aún no le conoces, si aún no entiendes todo esto, Dios te está hablando. Si estás pasando por una tormenta, si estás pasando por una tempestad, por una tribulación o por una adversidad, hoy Dios te dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo te invito que ahí en tu hogar, con tu familia, donde quiera que tú te encuentres, podamos elevar una oración para que la presencia de Dios en este momento pueda descender sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón. Sabía de que aquí nosotros vamos a recurrir en estos momentos. Únicamente podemos recurrir al dador de la vida, a quien tiene el control de todas las cosas que están pasando, a nuestro Dios. Así que esta palabra que Dios habló a tu vida, a tu corazón, es para que tú tengas esperanza, para que actives tu fe y para que en medio de lo que estamos viviendo, Dios empiece a orar. Nuestro buen Dios, en esta mañana estamos delante de ti con un corazón agradecido, con un corazón lleno de gozo, porque en medio de las circunstancias, en medio de las tribulaciones, tú estás obrando y estás trabajando en nuestro carácter, en nuestra vida. Yo quiero pedirte, mi Dios, por aquellas familias, por aquellas personas que en este momento están padeciendo de salud
están padeciendo de necesidades de trabajo, que están padeciendo situaciones económicas difíciles, pero que sobre todo están padeciendo de fe, Señor. Que seas tú quien vengas con tu poder, Señor, y que trabajes en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que podamos entender, Señor, que todas las circunstancias que estamos viviendo van a obrar para bien a los que creemos en ti, a los que te amamos a ti, Señor. Tú todo esto lo vas a utilizar para un crecimiento espiritual, para que podamos juntos, Señor, en tu nombre, Señor Jesús, salir victoriosos y vencedores. Sé que lo que vivimos a nivel mundial muchas veces, Señor, ha traído a nuestro corazón preocupación, ha traído a nuestro corazón, Señor, qué es lo que va a pasar el día de mañana. Mas sabemos que tú tienes el control. Mas sabemos de que tú eres el único que puede dar esa paz y que nuestra dependencia está de ti. Así que yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y si en este momento esta palabra Dios está hablando a tu mente, tu corazón, quiero decirte que Dios puede cambiar tu vida. Si en estas circunstancias Dios te está hablando, Dios quiere darte una nueva dirección. Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere transformarte, quiere cambiarte y quiere bendecirte. Así que en este momento, ahí donde estás, puedes nuevamente clamar a Dios de los ejércitos y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, sé que te he fallado, sé que he tratado de depender de mis fuerzas y que todo lo que he estado viviendo, Señor, me ha llevado a la desesperación. Mas hoy sé, Señor, que tú eres mi Salvador, mas ahora yo sé que tú eres mi Señor y que tú puedes nuevamente entrar a mi corazón, cambiarlo y transformarlo y empezar una nueva vida en ti, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de lo que estamos viviendo. Así que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu negocio, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tu salud y que la gracia de Dios siempre te acompañe. Una bendición, mis hermanos, y que Dios los bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Verbo Jutiapa. Iglesia Cristiana Verbo Jutiapa, discipulando naciones.